Bienvenidos a Contando la Historia, el podcast donde platicamos sobre las historias que nos han dado patria. Aquí contaremos anécdotas olvidadas, casos curiosos y de sus protagonistas que han hecho de nuestro país lo que hoy conocemos. Bienvenidos a un capítulo más de Contando la Historia. Yo soy Omar Durón y hoy tengo el placer de estar acompañado por... Lucía Ortega. Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es ¿Nerviosa? un honor acompañarte. Gracias por haber venido. Gracias por animarte porque no querías grabar. Ya te estoy delatando, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ¿te lo vas a pasar bien? Te voy a dar algunos datos que a lo mejor no conocías o no sé si conocías o no. Pero bueno, hoy vamos a hablar del evento que prendió la mecha de todo este desmadre independentista que hoy llamamos México, ¿sale? ¿Sí? Del mitote que se armó cuando la raza se alocó y decidieron levantarse en armas. Hoy hablaremos de los gritos que se aventó el cura Miguel Hidalgo, que realmente su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla, y Gállaga Mandarte Villaseñor. Un poco largo. Un poco largo, ¿no? Y escucha el de La Güera Rodríguez, esa señora sí tenía un nombre kilométrico. Y bueno, como ya es tradición en este podcast, pues vamos a platicar un poquito de historia y vamos a degustar una copita de vino, en mi caso, con un café. Saludcita. Saludcita, Que muchas se haga. gracias. No sé si se escuchó, pero bueno, salud. Salud. Ok, entonces, pero bueno, vamos a platicar de los gritos que dio Hidalgo, ¿sale? Pero no vamos a contarlo desde lo que le enseñaron a la gente ahí en el Nacolep. Hoy venimos a contarles el chismecito completo de los verdaderos gritos, según testigos como Allende y Aldama, de sus broncas con la iglesia, de sus tragos, sus pleitos, sus batallas y su caída, ¿sale? Ok. Pero para empezar debemos de quitarnos de la cabeza muchas telarañas que nos metieron y que nos han puesto desde que la historia oficial, entre comillas así grandotas, se empezó a impartir, ¿sale? Entre estos mitos y chismes de la historia está el que si celebramos el grito el 16 de septiembre porque era el cumple de don Porfirio Díaz, no sé si habías oído eso. No. Bueno, se dice, los malas lenguas dicen que Porfirio Díaz en algún momento dijo, oigan, pues vamos a cambiar la celebración del grito, porque pues casualmente cae en mi cumpleaños, ¿no? Se dice que modificó las fechas del grito para que coincidieran con su fecha de nacimiento, ¿no? Pero realmente, Porfirio Díaz, tiempo para un traguito, saludcita, otro traguito. Tú de café y yo de vino, no puede ser. Saludcita. Quedó muy rico, gracias. ¿Sí te gustó con el cardamomo? Uh-huh. El cardamomo le da un toque como dulcecito, ¿no? Delicioso. Uh-huh. Bueno, aunque el cumple del Porfis sí era un 15 de septiembre, desde 1825, cuando era el presidente don Guadalupe Victoria, se lanzó un decreto presidencial para que se hiciera una celebración nocturna el 15 de septiembre y un desfile militar el 16. Es decir, todo iba a estar más tranquis, ¿no? O sea, no manches, para estas fechas del Porfis ni siquiera había nacido. Aunque sí aprovechó para matar dos pájaros de un tiro, celebrar la independencia y pues de paso su cumpleaños, ¿no? Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que dijeron vamos a echar el grito? ¿Tú sabes? No. Si no sabes, ahorita te lo voy a contar, ¿no? Pues fue en el año de 1812 en la ciudad de Huichapan, en el estado de Hidalgo. Apenas habían pasado 2 años del relajo que había iniciado el cura Hidalgo, cuando nosotros ya andábamos festejando como si fuera, o sea, como si hubiéramos ganado, ¿no? O sea, al final, el espíritu fiestero del mexicano, pues ahí lo traemos en la sangre, ¿no? 2 años, seguíamos en guerra, seguíamos en lucha y ya estábamos diciendo, pues hay que festejar el inicio de la independencia, ¿no? Okay. Bueno, ¿y quiénes fueron los que dieron este grito? Pues ahí andaban echando la fiesta don Ignacio López Rayón, junto con su carnal Andrés Quintana Roo. Tal vez te suene Andrés Quintana Roo, porque pues Quintana Roo tiene y un atractivo turístico muy padre, ¿no? Así es. Ya sabes, andaban ese día echándose unos tragos coquetos
Y bueno, pues como nosotros ahorita, ¿no? Saludcita otra vez. Salud. Aquí vamos a salir bien cuetos. Bueno, yo no. Digo, yo sí, no. tú no. Salud. Entonces ya sabes, ahí andaban en la parranda echándose unos tragos coquetos y que salud y esto y que el otro, ya sabes, ¿no? Cuando andas en la borrachera o cuando andas en la peda, todas las ideas suenan buenas. Por lo que decidieron salir en la noche al balcón del edificio del Chapitel para echarse el grito de independencia. Estos cuates, te digo, traían la fiesta en grande porque traían dos bandas que los estaban acompañando, dos bandas de música, cuando salieron al balcón. Entonces imagínate la escena, ¿no? Salen estos dos cuates a decir ¡Viva México! Y que vive la independencia y todo lo que tú quieras, y pues con la banda allá atrás sonando, ¿no? Entonces, al día siguiente, pues ya andaban medio crudos, ya sabes, ¿no? Y pues el relajo ya fue más tranquilo, ¿no? Se hizo solamente un desfile militar. Estos dos no fueron los únicos a los que se les hizo una buena idea celebrar el inicio de la lucha. También el cura Morelos lo puso en los sentimientos de la nación y en la Constitución de 1814, que como sugerencia se celebrara el día 16 de septiembre, ¿no? Y bueno, como te decía, el espíritu fiestero de todos los mexicanos, pues ahí estaba presente, ¿no? Porque aún, te digo, ni siquiera terminábamos con la guerra y ya andábamos festejando. Estos cuates sabían cosas, seguramente sabían cosas, ya sabían que íbamos a ganar. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. La independencia, como sabemos, y si no lo saben, es porque su frase célebre es, ya te lo sabes, carnal, y andan manejando su muertálica, se consumó un 27 de septiembre de 1821, ¿sale? Con la entrada del ejército trigarante al frente de Iturbide y demás, que por cierto ya platicamos un poquito de Iturbide en el capítulo de la Güera Rodríguez, en el capítulo pasado, ¿no? Bueno, como ya les dije, por decreto presidencial ya teníamos que dar el famoso grito oficialmente a partir de 1825. Pero no se hacía como ahorita, se hace pues en el Palacio Nacional, ¿no? Sino que se organizaba una verbena en la Alameda Central de la Ciudad de México. La única vez que se canceló este grito fue, bueno, al menos en la Ciudad de México, porque en otros estados sí se siguió celebrando, fue en septiembre de 1847. ¿Sabes qué pasó en el 47? Pues nada más y nada menos, traíamos unos pedillos por la invasión de los Estados Unidos cuando los yanquis andaban por aquí haciendo la de jamón. En ese periodo fue cuando se dice que perdimos, que Santana regaló o vendió la mitad del territorio nacional y chalala, que realmente no es cierto. Lo he dicho en varios capítulos, Santana nunca vendió toda esa parte del territorio. Santana tiene una historia súper interesante, ya le va a tocar hacer su capítulo, que es, como siempre lo he dicho, mi antihéroe favorito, ¿no? Pero bueno, ahora, en estos tiempos modernos, pues el dar el grito es todo un ritual, ¿estás de acuerdo? Sí. Ya sabes, que salir al balcón, tocar la campana, gritar las vivas y todo eso, ¿no? Que aunque luego algunos gobernantes se equivocan y dicen, escuché uno que decía ¿cómo decía la cachonda República Mexicana o algo así, no me acuerdo. Ay, sí lo escuché. Bueno, total, bueno, al final, ¿no? Luego, bueno, no voy a meter. Cambian los nombres, sí. Ajá, sí, que José Ortiz de Pinedo. Ajá. Sí. Eso sí escuché. Pero bueno, te digo, pues el ritual es ahorita sales al balcón y tocan la campana y todo, ¿no? Ya le hacen toda una faramalla y demás, ¿no? Pero bueno, ¿quién es el que dice vamos a darle una formalidad a todo eso? Porque antes, como te comenté, pues era simplemente un brindis, una cena y ya cada quien se iba para su casa, ¿no? Bueno, el primero que fue en hacer como este ritual fue el segundo emperador de México, entre comillotas, Maximiliano de Habsburgo, quien se va al pueblo de Hidalgo y desde la casa del cura abre la ventana y desde ahí se avienta una arenga bien mamalona y dice que los mexicanos deben de cuidar su libertad y su independencia. O sea, imagínate. Pero bueno, intentando forzar una legitimidad del Segundo Imperio y la nobleza europea que en esos momentos estaba aquí en México, ¿no? También enalteció la figura del cura Hidalgo y que fíjate, esto no lo traigo aquí escrito, pero al final, quien le dio un rostro a la figura que conocemos ahorita de Hidalgo
fue precisamente Maximiliano, porque en aquellos años no había, o sea, Hidalgo no tuvo el tiempo o no se dedicó a que alguien le hiciera un retrato o una pintura para saber cómo era, ¿no? Al final, señor Maximiliano lo que hizo fue que quiso rescatar como que todas esas cosas de parte de la identidad nacional y mandó a uno de sus emisarios, o no recuerdo quién era, para que buscara una imagen de Hidalgo. Entonces este güey, se escuchó cuando destapé la botella, ¿verdad? Sí. Este güey, empezó a hacer algunas investigaciones, preguntando con algunos sobrevivientes y todo eso. Y ya le dijeron, pues Hidalgo, pues era un cura que estaba así, pues de una edad más o menos avanzada, que aún era fuerte y chalala. Entonces, este güey lo que hace es que agarra a uno de los que eran parte de la corte de Maximiliano, y le dice, tú te pareces a Hidalgo. Y lo pintó. Y de ahí tenemos el verdadero, bueno, no el verdadero, sino el retrato que hasta la fecha nos quieren vender como si fuera la imagen de Hidalgo, ¿no? Hay una figurita, una estatuilla que está, por cierto, en el castillo de Chapultepec, que esa figurita sí se la hicieron a Hidalgo. Entonces, esa estatuilla que mide, no sé, 15, 20 centímetros, es como lo más apegado a la verdadera figura de Hidalgo, ¿no? Pero bueno, ya me perdí, no sé dónde diantres iba, pero total. Después se fueron a cenar, o sea, ya después de que aventó su arenga ahí en la casa de Hidalgo, el Maxi, se fueron a cenar ahí a la casa y invitó a los descendientes de los insurgentes y se aventó un brindis por nuestra independencia y la memoria de los héroes. O sea, ¿de qué hablas, bro? ¿Un extranjero usurpador brindando por la independencia de México? Pues sí. Y al día siguiente se fueron a misa a la parroquia de Dolores. Se regresó a la casa de Hidalgo, donde dejó una frase que quedó registrada en el libro de visitantes, y la frase es, y cito: un pueblo bajo la protección y con la bendición de Dios funda su independencia sobre la libertad y la ley. Tienen una sola voluntad, es invencible y puede elevar su frente con orgullo. Y la queso, así le puso el güey, ¿no? Entonces, para esos tiempos, el Max, que también pues celebraba, o sea, el grito de independencia, no era el único. También, pues, don Benito Juárez, que era el legítimo presidente en aquellos años. Por eso digo que el usurpador, lo que tú quieras, que realmente el segundo imperio mexicano de Maximiliano, pues realmente no tiene como mucho fundamento. Hay una historia muy interesante de eso, que ojalá en algún momento pueda hacer algún capítulo, que hay mucha literatura de Maximiliano, pero bueno, ahí estaba involucrado hasta el hijo de Morelos, que fue hasta Europa para decir, oiga, necesitamos un güey que venga a representarnos y que sea el emperador y demás. Pero bueno, ese tal vez se pudiera considerar como un traidor a la patria, no lo sé. Hay que definir bien qué es un traidor a la patria. Bueno, el que también andaba dando los gritos, pues era, como te dije, Benito Juárez, ¿no? Quien en todo su viaje hacia el norte del país lo va celebrando como una llamada de levantamiento en armas para la defensa del país. Ya sabes, en aquellos años, como te digo, teníamos dos gobernantes, el legítimo, que era don Beni, y el usurpador, por así decirlo, que era pues el Max, ¿no? Y bueno, ahí vamos con la onda esta del ritual del grito, ¿no? Pero nos falta un elemento muy importante. ¿Cuál es? El de la campana. Ya ves que salen, gritan vivas y tocan la campana. Y bueno, ¿dónde entra a la ecuación esta campana? Pues en 1896, Porfirio Díaz le da la orden al general Sóstenes Rocha de que traigan la campana original que estaba en el Templo de Dolores para que él pudiera dar el grito. Pero en realidad, no era una campana, más bien era un esquilón. Y tú te preguntarás, ¿qué chingados es un esquilón? Así es. ¿Cuál es la diferencia entre un esquilón y una campana? Bueno, pues la diferencia entre esta madre y una campana es que la campana, cuando tú haces tocar la campana, le mueves a una cuerda que mueve el badajo. El badajo es la cosa que le pega a la campana, que es como el palito que tiene una bolita y le pegas, y eso hace resonar
una campana, ¿no? Y el esquilón, la diferencia es que es mucho más grande, mucho más pesada, inclusive tiene como una madera arriba que hace como contrapeso, y lo que hacen es que mueven la campana completa y la campana golpea en el badajo. Ok. La diferencia es que en la campana el badajo golpea la campana y en el esquilón, lo que es el cuerpo, la copa de la campana, golpea el esquilón, ¿no? Entonces, pues síganme si necesitan saber más cosas de campanas. Pero bueno, ahora aquí vamos con otro mito de Hidalgo. Dicen que Hidalgo salió al balcón y empezó a jalar la cuerda para tocar la campana, ¿no? Y como te dije, pues ya hubiéramos necesitado un cuerdonón para poder jalar esa cosa, ¿no? El esquilón es una campana muy pesada. Están pesadísimas. Digo, tanto que necesitas ponerle una madera para que haga contrapeso y que se pueda mover, que se pueda balancear la misma campana, ¿no? Y dicen que pues salió al balcón de la iglesia y que chalala y empezó a tocar. Yo la verdad no conozco alguna iglesia que tenga un balcón, no sé si tú conozcas alguna, No. pero al menos la iglesia de Dolores no lo tiene, y te lo digo por experiencia. Yo ya estuve ahí, ya fui, me saqué unas fotos, hay una plaquita ahí en las escaleras que dice, desde aquí Hidalgo aventó la arenga para chalala, ¿no? Entonces yo no encontré el famoso balcón. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a seguir un poquito con la historia para que más o menos vayas entendiendo cómo estuvo todo este rollo de la del grito de la independencia, ¿no? Entonces, si no fue Hidalgo, ¿quién carambas tocó la campana o el esquilón, no? Bueno, pues Hidalgo le dijo a su chalán, es decir, al sacristán, que se llamaba Lázaro. Aquí viene otro chisme de la historia, que es un poco conocido, pero bueno, ahí les va. Algunos decían que Lázaro, el pobre de Lázaro, era tuerto. Otros decían que Lázaro era cojo. O sea, pinche Lázaro estaba todo de la chingada. Perdón, te ando pisando. Pobre Lázaro, estaba todo jodido, ¿no? Todo ido. A lo mejor estaba torto y cojo el pobre, ¿no? Entonces, quién sabe. Pero bueno, entonces le da la orden de tocar la campana para llamar a misa, en un horario que era realmente inusual. ¿Por qué? Porque pues era muy temprano. Entonces este cuate Lázaro empieza a hacer el llamado y la gente se empieza a juntar, ¿no? Bueno, mucho rollo para llegar hasta aquí. Vamos a entrar ahora sí a lo bueno. A lo que ustedes vinieron aquí, y es para que les contara varios chismecitos, pinches morbosos, neta, ¿eh? Pero bueno, pues ahí les va. En aquellos años, ¿por qué se dio esta onda del grito de Dolores, no? Ahí te va. Pausa para un traguito. En aquellos años había unas juntas revolucionarias disfrazadas de tertulias literarias, en donde el que las organizaba era un señor que se llamaba Ignacio Allende. En 1808, año clave para la independencia de México, que ya llevo varios capítulos prometiendo contar la historia de 1808, la tengo escrita, pero la neta necesito refinarla. Bueno, en el 1808 Napoleón, ¿qué es lo que hace? Invade España. Entonces, Carlos IV y Felipe VII le entregan el poder de la Nueva España, o bueno, de la España, perdón, a Napoleón. Esto va a estar súper resumido, ¿eh? Déjame decirte, Lucy, porque es una historia que merece un capítulo, te digo, completo. Ya lo estoy escribiendo, ya lo tengo escrito, pero necesito refinarlo, ¿no? Entonces, este cuate de Napoleón pone a su carnal José Bonaparte como el mero chido de la España y de sus territorios. Entonces, en ese momento, los que gobernaban eran los franceses y no los españoles. ¡Qué escándalo, mi ciela! Imagínate, los pinches franceses ya eran los chidos de ahí de la película gacha, ¿no? Entonces Napoleón ya les había vendido, en ese tiempo Napoleón ya les había vendido la Luisiana a los gringos. Pues barato para los cuates, ¿no? Se los dejó en $15 millones. Barato como la carne de gato, dirían por ahí, ¿no? Y España, todo pendejo, les había cedido la Florida a los gabachos en 1821 para fomentar, entre comillas, la amistad entre ellos dos. Sí, como no. O sea, la neta, el miedo no andaba en burro, dicen por ahí en mi rancho, ¿no?
La preocupación de los que vivían aquí, de este lado del charco, era grande porque sabían que los franceses no iban a tener consideraciones con el virreinato de la Nueva España. Además, el Napoleón, ya tenía como prisioneros a Carlos IV y a Felipe VII, pero también ¿a quién más crees que había tomado como prisionero? Pues nada más y nada menos que al Papa Pío VII. Y en un país o en un territorio altamente católico como era España y como era obviamente de este lado del charco, México. la Nueva España, pues esto era un pedo preocupante, ¿no? Era algo enorme, ¿no? Que los franceses tuvieran de prisionero al mero chido de la iglesia, al Papa, pues aquí, la neta, aquí de este lado del charco, creían que Bonaparte era el anticristo. Decían, este güey, pues si ya se atrevió a agarrar al Papa y ya lo tiene como prisionero, pues este güey seguramente es el anticristo, ¿no? Hay que situarnos en la época y hay que situarnos en cómo pensaba en aquellos entonces toda esta gente, ¿no? Entonces las aguas se agitaron, empezaron los movimientos de autonomía en todos los reinos de España para que las riquezas que salían de aquí no les llegaran a los franceses. Además, para protegernos de una muy posible invasión francesa. Entonces empiezan a armar una milicia. Fíjate bien, preparan militarmente a la gente para defendernos. La cita para esta preparación de esta milicia, o el llamado, se hace para que vaya la raza a Jalapa, Veracruz. Hasta ahí llegan todos los llamados a las armas para entrenarlos y de ahí se van a Jalapa y ahí es donde se conocen a Basolo, Iturbide, Allende y muchos más. Todos ellos se hacen cuates. Tú dices, ¿cómo Iturbide y Allende eran amigos? Sí, al final eran amigos. Aunque en toda esta etapa de la guerra, Iturbide pues estaba peleando contra los anarquistas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí se hacen cuates todos ellos y los tenían en el llamado Cantón de Jalapa, donde iban a estar concentrados y es ahí donde Allende se hace militar, porque él era una persona pues nada más de la sociedad y nace una rama militar que se llamaban los Dragones de la Reina. También por aquellos tiempos andaban un par de personajes llamados Melchor de Talamantes y un paisano mío, hidrocálido, Francisco Primo de Verdad, que son en ese momento apresados por sus ideas revolucionarias y de repente, ¿qué crees? Que el Primo de Verdad aparece ahorcado en una de las cárceles de la Inquisición. Pues bueno, se los echaron por sus ideas y ellos son los que empiezan también a aprender la chispa política de este peligroso movimiento que era para los españoles, ¿no? Entonces dijeron, estos güeyes andan alebrestando a la raza, arréstenlos y québrenselos, ¿no? Entonces, esto era una clara señal de que el virreinato no iba a quedarse ahí nada más como los chinitos, nomás milando, ¿no? Como toda una... no se iban a quedar viendo cómo toda la banda se alborotaba. Y en 1808, como te digo, año clave, se da un movimiento en Valladolid en donde los independistas son denunciados a la corona. Y aquí el chismecito, otro chismecito más, de esta tribuna que llamamos México, se sospecha que el rata, que el topo, que el que los delató fue, ahí nada más, Agustín de Iturbide. Esto es un chisme, pero bueno, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? O sea, no hay nada que diga realmente Iturbide fue el que dijo, estos güeyes andan alebrestándose, ¿no? Entonces, Allende hace un chingo de juntas y reuniones por todo el territorio. En Querétaro, en San Miguel el Grande, en Guanajuato, en San Luis Potosí. Y la intención de todas estas juntas no era echarse el cafecito, el mezcalito con los cuates, ¿verdad? Las juntas tenían como finalidad organizarse para un gran levantamiento en armas. Ignacio Allende, según las crónicas, era una persona muy fuerte físicamente, importante dentro de la sociedad y con un prestigio pues chido, ¿no? Ya que tenía cierta experiencia militar y aprendió en el cantón de Jalapa. Entonces, Allende, que le manda un WhatsApp al cura Hidalgo, ¿WhatsApp? sí, para que se meta al grupo revolucionario de la independencia,
Porque el curita, y dices, bueno, ¿por qué le manda un mensaje a un curita, ¿no? De una parroquia toda pedorra como la de Hidalgo? En aquellos años, ¿no? Porque ahorita está bien chida. Luego me van a colgar los que me escuchen allá en Hidalgo, ¿no? Pues nada más porque el señor cura tenía un carisma muy grande. La gente lo quería mucho. Hay que recordar que Hidalgo defendía mucho a la raza, o a los indígenas, o a los naturales, por así decirlo. Inclusive llegó a pagar los impuestos de la gente cuando no tenían dinero para pagar. Él fundó escuelas de oficios, es decir, les enseñaba carpintería, alfarería, etcétera, etcétera. Entonces, la idea que tenemos de Miguel Hidalgo, de un clásico cura de pueblo todo anciano y decrépito, así como el Munra de los Thundercats, no sé si te acuerdas de ese. Sí, claro. Güey, ya estamos, perdón. Sí, adelante, adelante. Ya estábamos referenciando nuestra edad. Pero bueno, pues no, este cuate era un intelectual. Hablaba francés, español, era hacendado. O sea, la neta, el viejo era todo leído y escribido, ¿no? Por ahí dicen. Pero bueno, pues Hidalgo le contesta a Allende, arre pues carnal, le entro a los catorrazos y empieza a participar en las juntas de Querétaro. ¿Y dónde crees que se hacían estas juntas? Según la historia que nos han hecho creer, que bueno, tiene partes de verdad y partes de mito, pues era nada más y nada menos que en la mera casa del corregidor Miguel Domínguez, que era empleado del rey. Era el enemigo en la casa. ¿Y quién era o qué hacía Miguel Domínguez? Pues él era el encargado de regir en el territorio, es decir, se encargaba de poner orden a nombre del rey. Corregía, por eso era el corregidor, ¿sale? Además, este güey pues era el mariachi o el marido de la Josefa, ¿no? Tan famosa, y creo que sobra explicar quién era Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Pero bueno, para no hacerles el cuento más largo y platicar de las tantas versiones que hay de este capítulo de la historia, vamos a resumir solamente que la Josefa era la que más espíritu guerrillero tenía. Esta morra sí se fue a Tulum al seminario de empoderamiento independentista y se compró todas las ideas, ¿no? No como su viejo Miguel Domínguez, que apenas le metieron un poquito de terror y presión, denunció la conspiración. Cuando la Josefa se da cuenta que su viejo ya había soltado la sopa, le avisa a un tal Ignacio Pérez Álvarez, que era el alcaide de la casa de Miguel Domínguez, que por cierto, Ignacio Pérez tiene una historia súper interesante. Él estuvo también combatiendo en la independencia y demás. Esto no lo traigo aquí escrito, pero híjole, yo creo que sería un capítulo tal vez corto, pero a lo mejor como un poquito de mencionar la historia de Ignacio Pérez. Bueno, total, que le avisa que pues que ya todo había valido madres, ¿no? Le dijo, Nacho, lánzate con tu tocayo Allende y dile que ya nos cayó el chahuistle. Aunque otros chismosos dicen que le mandó avisar porque pues, estaba enamorado de Allende, que la Josefa ahí traía sus que veres con el Allende, porque también dicen que aparte de fuerte y alto y formal y así, pues era guapetón, ¿no? Pero realmente esto era una mentira, ¿no? Otro mito derribado aquí en contando la historia. Entonces le mandó a avisar a Allende, porque este güey realmente lo que era el mero chido del desmadre. Él era el que encabezaba el movimiento. Es más, las malas lenguas decían todavía que hasta Allende le había hecho un hijo a la Josefa, pero pues nada, te digo que la neta no. La neta no. No hubo evidencia de eso. No hay evidencia de eso. Y si hubo, pues solamente ellos lo van a saber. Pero bueno, entonces, el Nacho se va a caballo hasta San Miguel, desde Querétaro hasta San Miguel el Grande, que ahora se llama San Miguel Allende por el mismo personaje. Pero ¿qué crees? Cuando llega a San Miguel no lo encuentra. Y le dicen, carnal, ya voló la paloma, tu tocayo ya no está aquí. Era la noche del 15 de septiembre cuando Allende y Hidalgo estaban platicando, quién sabrá Dios de qué, pero bueno, estaban en la casa de Hidalgo. Lo más seguro que estaban hablando del levantamiento, pero bueno, que fíjate, este levantamiento lo habían programado para el 1 de octubre. Y bueno, en eso estaban cuando dicen,
pues ya es bien tarde, los tequilas ya me están pegando, aunque dicen que se estaban echando un chocolatito, pero pues quién sabe, ¿no? La neta, quién sabe, ¿no? Porque pues que me dio aire y que no sé qué, pues ya me mareé, ya sabes, ¿no? Entonces deciden irse a Mirmir. Entonces el Nacho, como a las 3 de la mañana, llega todo agitado y sudado porque pues se fue en chinga a caballo hasta buscar a Ignacio, a Allende. Pero antes de eso pasa por Aldama y le dice, carnal, así le dijo, carnal, ya valió 3 hectáreas de pepino, ya nos cacharon. ¿En dónde chingados anda Allende? Necesito encontrarlo. Y el Juan Aldama le dice, vente carnal, yo sé dónde anda tu tocayo y se van hasta llegar a la casa de Hidalgo, ¿no? Entonces, ahí estaban Allende y Hidalgo y les comunican la gravedad del pedo, ¿no? Le dicen, compadre, ya valió madre. Dice, hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa, ¿no? ¿Cómo va? Hermano, cayó la ley. No sé, algo así. No, no me la sé. Y yo, nomás lo que he escuchado en los TikToks, ¿no? Ya están deteniendo a los alzados, ya agarraron a los hermanos Emeterio y Epigmenio González, ya valió corneta todo. Estos señores, híjole, son los arquitectos, neta, del plan que traía Hidalgo para el levantamiento. También, fíjate que sería bien interesante hacerles un capítulo a estos señores, pero bueno, ya después, ¿no? Ahorita ya andamos medio borrachos. Un poquito. Bueno, tú no, tú estás tomando café, ¿cómo es posible? Pero bueno, saludos a Roxana que por ahí nos dejó plantados, pero bueno, ni modo. Entonces, Allende lo que dice es, ¿sabes qué, mi compa? Hay que pelarnos, hay que escapar, vámonos para el Gabacho y ahí nos organizamos ya un poquito mejor y pues ahí vamos a estar a salvo, ¿no? Este cuate quería irse, se quería ir por Texas hasta llegar al Gabacho porque en aquellos tiempos, acuérdate que Texas todavía era de México, era Coahuila, Texas, ¿sale? Entonces Hidalgo le dice, no, ni madres, ya no queda de otra, vamos a coger gachupines y el que tenga miedo a morir, que no nazca, ¿sale? Es aquí donde Hidalgo toma las riendas de todo este desmadre, todo este pedo. Esto pasó entre las 3 y las 4 de la madrugada de un 15 de septiembre. Yo creo que el cura andaba pues medio modorro, medio jarra por los guachipoles, alipuses que se había echado y pues que se envalentonó, ¿no? Pero bueno, el cura ya tenía su plan alterno. ¿Por qué? Porque había hablado con mucha gente que tenía las mismas ideas que ellos. Ya estaba apalabrado con la raza, ¿no? Es más, ya hasta tenía machetes bien afilados y armas para cuando este desmadre estallara, ¿no? Acuérdate que tenían planeado levantarse en armas el 1 de octubre. O sea, era un 15 de septiembre, unos 15 días después, estos cuates ya querían hacer todo el desmadre, pero pues los cacharon antes, ¿no? Aquí viene lo chido de este capítulo. En este momento es cuando se da el famoso grito. Según algunos cronistas dicen que abrió la ventana de su casa y empezó a llamar a la gente para que se acercara. Otros dicen que fue a la iglesia y le dice a Lázaro, al que te digo que era cojo y ciego, o tuerto, no sé qué era, y que le dice, güey, mándate a llamar a misa, ¿no? Esta es la versión que más aceptación tiene. Y la neta, pues se me hace como que la más correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya era la madrugada del domingo. Además, como en muchos lados de nuestro país, el domingo se ponían los tianguis para la venta de chucherías y ya sabes, todas esas cosas que necesitan las doñitas, pues para la casa, ¿no? Ya soné bien machista, pero bueno. No era como ahorita que vas al súper a hacer la despensa ahí ahí iba a decir marcas, pero nada. Entonces, para aquellas horas, en aquellos tiempos, la gente ya estaba despierta, ¿no? Ya andaban poniendo que el puesto, ya la gente empezaba como a empezar a salir para ver qué era lo que iban a comprar. ¿Y dónde se hacían estos tianguis? Pues en el patio de la iglesia, ¿no? A lo que te truje, Chencha, por ahí de las 6 de la mañana, Hidalgo sale a la plaza y es donde hace la primera arenga. Porque tú sabías que no hubo solamente un grito, hubo varios, ahí te va, ¿no? Entonces, según Juan Aldama, que estuvo ahí, esto fue lo que dijo. Señores, somos perdidos.
los franceses ya conquistaron España y vienen a conquistarnos a nosotros. Se acabó la opresión. Se acabaron los tributos. Ojo, esto de se acabaron los tributos es un mensaje súper fuerte, ¿no? Se acabaron las gabelas. Voy a pagarles medio peso a los que me acompañen a pie y 1 peso al día a los que me acompañen a caballo. Esta fue la arenga que realmente gritó Hidalgo en el primer grito de Hidalgo. No eso de que viva México, que muera el mal gobierno y chalala, ¿no? Esto fue lo que realmente dijo. De ahí se fueron a la cárcel a liberar a los presos. ¿Pero por qué a la cárcel? Pues, ¿qué crees? Que ahí en la cárcel estaban los arcones de los impuestos y además Hidalgo sabía pues, que ahí había billete, ¿no? Porque pues para todo se necesita pues varito, ¿no? Neta. Además, les había ofrecido un tostón y 1 peso a los que eran más o menos como 4 reales de la época, a los que lo siguieran. Y pues la neta Hidalgo, pues o sea, muy hacendado lo que tú quieras, pero para pagarle 1 peso a toda la banda, pues está canijo, ¿no? O un tostón, ¿no? Pero bueno, como era decente el Hidalgo, porque pues al final era cura, le firmó a ese güey dejó un vale firmado o un pagaré en estos tiempos donde decía que había agarrado la lana y que después pues ya la iba a regresar, ¿no? Claro que pues esto no pasó porque se lo echaron de volada un 30 de julio de 1811 cuando lo fusilaron, ¿no? De ahí se fue a Totonilco, donde tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y ahí fue donde dio el segundo grito. Y este grito fue: ¡viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! Que era como diciendo, no queremos a los franceses, queremos que los pinches españoles regresen, ¿no? al trono, ¿no? Muere el mal gobierno y mueran los gachupines. ¿Los gachupines quiénes eran? Pues todos los demás que andaban ahí en contra, ¿no? De ahí se fue a San Miguel el Alto, o San Miguel Allende ahora, y agregó a todos estos vivas, viva San Miguel Arcángel. Y aquí es donde todo empieza, y también aquí es donde este capítulo de Contando la Historia termina. ¿Por qué? Porque solamente hablamos de los gritos de independencia. Lo demás ya es historia y en su momento le vamos a hacer un capítulo ya con un poquito más de detalles y demás. Entonces, realmente fueron 3 gritos los que se aventó Hidalgo y fueron, no es lo que ahorita decimos porque obviamente todo esto se ha modernizado y han dicho que ya le han agregado cositas y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es lo que realmente dijo Hidalgo, ¿no? Ahora, solamente me queda agregar, antes de despedirnos, que en esta revolución no solamente hubo un iniciador, fueron muchos los personajes que tenían el espíritu libertario. Hidalgo fue el que tomó en su momento las riendas. Escribió muchas cartas invitando y asentando los precursores de la independencia y como lo dijo en su juicio, son muchos los iniciadores de las grandes causas que nunca las ven terminadas. Él sabía que su sueño de libertad él no iba a verlo realizado. Aún así, tomó el riesgo siguiendo sus ideales y sus convicciones. Así es que, donde quiera que estén todos estos hombres y mujeres y niños, porque también hubo un montón de chilpayates que dieron su vida para que hoy todos los que estamos aquí tuviéramos libertad y que estuviéramos aquí sentados brindando por esto, levantemos la copa y digamos con un grito desgarrador desde el fondo de nuestra alma: ¡viva México y los hombres que nos dieron patria! Pues, ¡salud! Por eso. Eso. ¿Cómo ves? ¿Te gustó? Claro, muy interesante. ¿Sí? Bueno, un poco resumido, digo, duró, 40 minutos nada más, fíjate, y tú que andabas toda nerviosa, que porque no sé qué, pero bueno, fue muy rápido, pero realmente esto fue, o bueno, lo que según la bibliografía y los documentos y demás, y los testimonios dicen que realmente pasó cuando pasó el grito. Te digo, hay una historia muy grande, hay una historia muy interesante de por qué pasó, de cómo se dieron todas estas conspiraciones
¿Por qué 1808 fue clave? ¿Por qué los franceses estuvieron ahí haciéndola de pedo y todo eso? Hay una historia donde este señor, Fernando VII, hasta le mandó una carta a Napoleón y le dijo, güey, adóptame como tu hijo. O sea, imagínate qué tipo de... Bueno, y entra ahí la Constitución de Cádiz. Es muy amplia la historia. Este es un pequeño repasón de lo que pasó en el momento del grito, qué fue lo que pasó dentro del grito. Pero bueno, y bueno, así es que este capítulo hasta aquí llega. Antes de irnos, me gustaría recomendarles que si nos están escuchando en Spotify o si nos están escuchando en Amazon Music, pues por ahí déjenos un comentario, denle un like, compártanlo. Créanme que, como siempre lo digo, esto lo hacemos nada más con el afán de tomar vino. No es cierto. No, con el afán de sentarnos a la mesa, de platicar, de divulgar un poquito la historia y nada más. No ganamos ni un solo peso por esto, más que el puro placer de estar aquí. Y bueno, este capítulo se lo quiero dedicar a una amiga y compañera del trabajo que alguna vez en el trabajo me dijo, ¿tú qué sabes de historia, güey? Y precisamente fue un 15 de septiembre porque íbamos a hacer una representación del grito en el trabajo. Y yo le dije, no, pues como que sí sé un poquito porque he leído mucho. Me dice, pues deberías de hacer un podcast. Bueno, entonces Julieta Cerda y a su esposo Jorge Baeza, que son amigos personales míos, que por ahí andan buscando los indicadores en la chamba, ahí andan perdidos, que les está yendo muy bien. Ojalá les siga yendo súper bien. Bueno, señores, Julie, George, este capítulo se los dedico a ustedes. Y pues hasta aquí, nada más me queda agradecerles por estar aquí. A todos los que nos oyen en varios países, ya nos escuchan en varios países, bueno, otra vez recordándoles que se suscriban, que compartan, que dejen un comentario, aunque sea un guay, estuvo bien culero tu pinche capítulo, a la chingada, estudia más, lee más o abunda más, pero créanme que todo eso nos enriquece. ¿Sale? Esto fue Contando la Historia. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.